pasemos al último tema de la clase de hoy, que son restricciones aritméticas sobre intervalos de enteros. El que acabamos de ver son restricciones lineales. Lineales quiere decir que no hay multiplicación de variables. O sea, tenemos una constante y esa constante multiplica una variable. Bien, en este caso, entonces lo que vamos a hacer es extender el lenguaje que teníamos. Teníamos dos constantes, la 0 o 1. Tenemos la función menos, que es una función unaria. Tenemos dos funciones binarias, que es suma y resta, y que vamos a extenderlo es con la función que nos va a permitir multiplicar. Entonces, las restricciones aritméticas entonces están compuestas de una expresión seguido de un operador seguido de una expresión. El operador podemos ver que es cualquiera de estos. Pero entonces, a diferencia de lo anterior que era lineal, aquí vamos a obtener cosas como de este tipo, como x a la 5 por y a la 2, más por z a la 4, más x. Esto no, evidentemente no es lineal, pero digamos que cumple con este lenguaje que está aquí, menor o igual a esto, ¿vale? Entonces eso que vemos aquí es una restricción aritmética. Bien. Por acá tenemos que lo que sí vamos a considerar las restricciones aritméticas sobre intervalos enteros y básicamente lo que estamos interesados es en hacer reducciones de las variables. Y hay diferentes formas de hacerlo. Vamos a enfocarnos en una forma, eso se llama un approach o un enfoque, que va a tener que digamos que esa forma maneja lo que son restricciones aritméticas atómicas. ¿Y qué es una restricción aritmética atómica? Una restricción aritmética atómica es una restricción lineal o una restricción de este tipo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, x por y igual a z o cualquier restricción lineal. Entonces, note aquí que cada restricción aritmética puede ser reducida a una secuencia de restricciones atómicas. Es decir, una vez yo tenga algo como esto, por ejemplo, yo tengo algo de este tipo, esto lo puedo llevar a una secuencia de restricciones atómicas de este tipo. Por ejemplo, me voy a pasar por acá, les hago un ejemplo antes de mostrarles cómo se hace, de mostrarles, digamos, forma la regla de transformación, pero si ustedes tienen, por ejemplo, yo no sé, vamos a hacerlo así, x, muy sencillo, por x por y, por x por y más z por w igual a 5. ¿Cierto? Entonces, así como está, pues eso no es lineal, tenemos multiplicación de variables, pero esto yo lo puedo llevar a una restricción lineal. Pero yo puedo, digamos que introducir una variable fresca, por ejemplo, yo puedo decir la a va a ser igual a x, voy a voltearlo para que me quede igualito como está acá, así que x por y va a ser igual a, ¿cierto? Miren que este término de esto de aquí me satisface esta, ¿cierto? Y voy a introducir una b que va a ser z por w igual a b. ¿Listo? Entonces noten que esto realmente satisface esto de acá. Y voy a decir que a más b es igual a 5. Y esto de aquí me satisface que es una restricción lineal. Esto le estaba comentando entonces que una restricción aritmética puede ser convertida a una forma atómica, ¿cierto? A través de una serie digamos que de conversiones o de transformaciones. Entonces aquí está grosso modo la forma de hacerlo, que es más o menos lo que hay arriba. Dice que si yo tengo aquí una sumatoria de m términos, m sub i términos, tengo un operador y tengo una constante, esto yo lo puedo llevar a algo de esta forma, ¿cierto? Donde voy a tener una sumatoria de unas variables frescas que van a ser b sub i, ¿cierto? Luego tener el operador y la constante, y voy a tener que cada uno de estos términos ser igual a b sub i, que fue más o menos lo que yo hice ahí arriba. ¿Listo? Y estas b sub 1, b sub 2, hasta b sub n son variables auxiliares. Listo. Sigamos. Entonces, tenemos acá, tenemos aquí una aclaración sobre multiplicar intervalos. Entonces,
vamos a suponer que X y Y son conjuntos enteros, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico dos conjuntos, pues eso me va a dar como resultado dos conjuntos, un conjunto, perdón. Entonces voy a poner aquí que la multiplicación... Déjame hacer una motivación. Dime. Sí. Digamos, típicamente las variables cuando estamos en aritmética típicamente las variables aritméticas se guardan en enteros, se guardan en intervalos de enteros. O sea, uno no guarda los valores que puede tomar, el 2, el 5, el 8, sino guarda entre cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Entonces, guarda intervalos. Entonces, una idea que hay detrás de todo esto es que si a uno le dicen que X por Y da Z o da tal cosa, y X es una variable que toma un valor en un intervalo y Y es una variable que toma un valor en un intervalo, entonces, ¿será que uno puede multiplicar intervalos y le da un intervalo? ¿O será que uno puede sumar intervalos y le da un intervalo? ¿O será que uno puede restar, dividir intervalos? Porque lo que uno quiere es como... Fíjense que todas las operaciones que estamos haciendo, lo que están haciendo es cambiando el límite inferior o el límite superior de las variables. Es decir, están operando intervalos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí, en estas reglas de matemática intervalar, es estudiar primero la aritmética intervalar, es decir, cómo funciona la aritmética de intervalos, para luego aplicarla a restricciones aritméticas y ver cómo podríamos, con las restricciones aritméticas, aplicar aritmética intervalar, para no tener, entre comillas, que estar haciendo todos los despejes que estamos haciendo ahorita, sino que de una vez uno sepa que operar un intervalo con otro da tal cosa y eso le pasa a las variables también. Esa es como la idea que hay detrás. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué características, qué propiedades cumplen los intervalos. A ver, uno puede multiplicar, sumar, dividir sin problema, o qué adaptaciones hay que hacerles para que eso funcione. Luego, cuando entendamos cómo es la aritmética intervalar, ahí sí vamos a ver cómo se aplica la aritmética intervalar para resolver restricciones lineales con las que estábamos Robinson ahorita. Bien. Entonces, digamos que para hacer la distinción entre lo que sucede con los intervalos cuando multiplico o divido intervalos versus lo que sucedería con un conjunto, entonces, digamos que vamos a hacer estas aclaraciones. Entonces, supongamos que X y Y son conjuntos de enteros. Entonces, si yo multiplico el conjunto X por el conjunto Y, lo que voy a obtener es un nuevo conjunto, ¿cierto? Y ese conjunto es la multiplicación de los elementos X y Y, X pertenezca a X, al conjunto X mayúscula, y Y pertenezca al conjunto Y mayúscula, ¿cierto? Es decir, yo voy a multiplicar elemento por elemento, ¿sí? Pero cuando hacemos operación intervalar, es decir, si X y Y son intervalos, la multiplicación de esos intervalos no necesariamente tiene que ser un intervalo. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí cuando tengo el intervalo 0, 2, y el intervalo 1 a 2. Entonces, si yo multiplico elemento por elemento, entonces, por ejemplo, si multiplico 0 por 1, pues me da 0. Luego multiplico 1 por 1, me da 1. Está este. 1 por 2, pues me da 2. Y luego multiplico 2 por 2, me da 4. Entonces, noten ustedes que esto de aquí es conjunto, ¿cierto? Pero no necesariamente es un intervalo. ¿Por qué? Por ejemplo, allí falta el 3. Entonces, lo que vamos a introducir ahorita es un operador, ¿sí? Una operación, una función, va a ser int. Entonces, que dado un conjunto de enteros, es decir, la entrada int aquí va a ser un conjunto, es decir, va a ser una operación de este tipo de aquí arriba. Y lo que va a hacer es que me va a retornar el intervalo entero más pequeño. Por ejemplo, el intervalo entero más pequeño de eso es el intervalo 0.4. ¿Listo? Noten ustedes que esto es intervalo y esto es conjunto. Entonces la idea es que entra un conjunto, esto nos va a arrojar como resultado el intervalo más pequeño del conjunto A, si existe.
¿Qué es el intervalo más pequeño? Pues encuentre el valor más pequeño de ese conjunto y el valor más grande del conjunto, ¿vale? Si existe. De lo contrario me va a retornar z. Z en el sentido de que pues va a poder tomar cualquier valor. ¿Listo? Hay unas aclaraciones. Muy importante ver entonces que los resultados de multiplicar los enteros en un intervalo con los enteros en otro intervalo no necesariamente vale. Pero si nos pusiéramos a trabajar con conjuntos de valores y no con intervalos, la aritmética se volvería muy costosa. Entonces tenemos que manejar. Tenemos que seguir trabajando con intervalos, porque son solo dos valores, el inferior y el superior. Entonces se define que la multiplicación de dos intervalos da el intervalo más pequeño que contiene los posibles resultados de las multiplicaciones de lo de adentro. Y no necesariamente todo lo que hay en el intervalo es una posible solución de multiplicar el uno con el otro. Un valor del uno con un valor del otro. Es importante que vayan viendo esas cosas, porque eso le añade inexactitudes o imprecisiones a la poda. Pero es mejor trabajar con esas imprecisiones que trabajar con una notación muy precisa de cuáles son los valores posibles, pero que tengamos que enumerarlos y hacer operaciones entre listas y cosas, porque eso se va a volver demoradísimo. Listo, lo que dice Juan Francisco es muy cierto. Por ejemplo, si nosotros guardáramos este conjunto, de hecho este conjunto tiene 4 elementos, ¿cierto? Que si guardamos, por ejemplo, no sé, podemos encontrar unos conjuntos mucho más grandes, ¿cierto? Y guardar una copia de cada valor, pues eso es muy costoso. Eso es uno. Pero lo otro es que hacer operaciones valares, tengo todos los elementos, pues no tendría sentido. Dos, cuando opero sobre intervalos solamente guardo dos valores, o guardo el valor más pequeño y el valor más grande. Y en este caso, aunque de cierta forma el 3 no hace parte de la multiplicación de estos dos conjuntos, por así decirlo, digamos que perdemos exactitud, en el sentido de que 3 no es resultado de operación de esta multiplicación. Sin embargo, ganamos, digamos que facilidad para el manejo de los datos, digamos que el solver como tal. ¿Listo? Bien. Entonces llegamos a unas reglas de multiplicación. Aquí tenemos la regla 1 de multiplicación y dice que x por y es igual a z. X va a tener un dominio de x, y va a tener un dominio de y z va a tener un dominio de z. Entonces, pues que no tiene un dominio, luego el CSP resultante de esto va a ser la restricción se mantiene, el dominio de x se mantiene, el dominio de y se mantiene. Sin embargo, el que se va a ver afectado es el dominio de z. El dominio de z, vamos a decirle, vea, z intercéptelo con lo que tiene el dominio de z, intercéptelo con el intervalo de la multiplicación del dominio de x con el dominio de y, porque obviamente x tiene unos dominios, y si yo digamos que aplico esta función, ¿cierto? Yo voy a poder hallar y con ese intervalo yo voy a poder de cierta forma quitar posibles valores del dominio de z que no hagan para las soluciones. Entonces aquí hay un ejemplo, me dice considere x por y igual a z, x toma valores entre 0 y 2, y entre 1 y 2 y z entre 4 y 3. Pues según esto que está aquí, me dice que aplique la función de intervalo en el dominio de x multiplicado por el dominio de y. Entonces, la función intervalo sería multiplicar esto por esto, luego eso me da intervalo 0,4. Si luego ese intervalo 0,4 lo intercepto con el intervalo de z, que es 4,6, noten ustedes que de z tenía el intervalo 6, y si intercepto con este intervalo de aquí, voy a obtener z va a tomar un valor en el dominio 4,4, o en el intervalo 4,4. Entonces miren todo lo que le puedo dar a z, ¿cierto? Simplemente estación interval, le quitamos a z el 5 y el 6 de su dominio, ¿vale? Pero entonces esta regla que está ahí no es suficiente para podar la x, porque no hay nada que me hace podar x. Sin embargo, entonces aquí se introducen unas operaciones también para las divisiones. Me dicen, bueno, ¿qué pasa si yo tengo la división integral? Es decir, divido z entre y. Dividir z entre y
encuentre valores X que pertenezcan a los enteros, tal que Y pertenece a Y, Z pertenece a Z, y ese X que acabamos de encontrar multiplicado por Y me da el valor de Z, ¿sí? Note entonces también usted que si tengo que Z y Y son intervalos enteros, de la división pues no necesariamente tiene que ser un intervalo. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el intervalo 3 a 5 dividido el intervalo 1 a 2, eso si yo hago una operación elemento a elemento me da menos 5, menos 4, menos 3, 2, 3, 4, 5. Y esto evidentemente no es un intervalo, pues allí lo expresaron juntos, pero yo lo puedo expresar como un intervalo si le aplico la operación IN, un intervalo entre menos 5 y 5, ¿vale? Evidentemente, lo que decía ahorita Juan Francisco, eso le agrega valores que quizás no están dentro de las posibles soluciones de la opción de la división, pero ganamos este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí me dice, bueno, si usted tiene un SP con esta multiplicación, X tiene un dominio, Y tiene un dominio y Z tiene un dominio, usted puede encontrar, mejor dicho, puede aplicarle esas operaciones intervalos al dominio de X interceptado con el dominio de Z dividido el dominio de Y, que es básicamente el resultado de despejar X. Entonces, eso es respecto a la X. Y si lo que hago es despejar la Y, pues voy a obtener lo mismo, pero entonces el dominio de Y lo voy a interpretar con el valor de Z, con el intervalo de operar el dominio de Z dividido el dominio de X. Entonces, si seguimos con el ejemplo que veamos ahorita, me voy a volver aquí al ejemplo anterior, pero lo voy a hacer acá arribita. Entonces noten ustedes que Z lo tenemos así, Z lo tenemos en 4. Entonces, si le aplico operación intervalar a el dominio de Y, que vendría siendo 1 perdón, al dominio de Z, que sería 4.4, a despejar la X, ¿no? Dividido el dominio de Y. El dominio de Y es 1.2. ¿Sí? Si yo le aplico, entonces me voy a obtener que en este caso el dominio de X va a ser, por ejemplo, si dividen 4 entre 1, pues me da 4, y si ustedes dividen 4 entre 2, pues da 2. O sea que el dominio de Y va a ser cualquier valor entre 2 y 4. Pero el dominio de la X. Luego, al interceptar el dominio de la X, que es este, que sería 0.2, interceptado con este nuevo dominio, ¿cierto? Que sería 2.4. Eso me va a producir el intervalo 2.2. Luego yo ya podría decir que el CSP en este momento está así. Tenemos que X por Y igual a Z, punto y coma, X pertenece a 2.2, a este intervalo, Y pertenece al dominio 1.2 y Z pertenece al dominio 4.4, ¿cierto? De la misma manera le podemos aplicar esas operaciones intervalares a la Y para ver qué resulta. Entonces lo que vamos a hacer es que al despejar la Y voy a tener que tengo que hacer la operación intervalar de Z, que es 4, el dominio de Z, que es 4.4, dividido el dominio de X, que sería 2.2, y eso me va a dar el dominio 2.2, ¿cierto? Que al interceptarlo, al interceptar el dominio de Y, que sería este dominio de Y, 1.2 interceptado con el resultado del dominio A, ¿cierto? 2.2, eso me va a dar que el dominio de Y es 2.2, ¿cierto? 2 a 2. Luego ya tendría que el CSP con X por Y igual a Z, ¿cierto? X toma valores en el dominio
2.2, ¿cierto? Y toma valores en el dominio 2.2 y z valor en el intervalo 4.4. ¿Listo? Y en este caso se llegó a una solución, pero pueden darse CSPs donde no se llegue a una solución, sino que llegue simplemente a un estado estable donde ya no se puede aplicar la regla, ¿vale? Aquí hay otro ejemplito. Entonces asuma que usted tiene esto, ¿cierto? X por Y igual a Z, X son valores de 16, Y de 11 y Z de 155 a 161. Entonces lo que hicieron aquí inicialmente fue aplicarle la operación a X, ¿cierto? Entonces me dice que X toma valores de 16 a 16. Al intentarlo con el dominio de X, pues me da que X toma el valor. ¿Listo? X inicialmente entre 1 y 20, y interceptarlo 16, 16, pues me da 16, 16. Luego al aplicarle la regla de multiplicación 3, nuevamente esta regla de multiplicación 3 se la van a aplicar allí. Entonces me dice que el dominio de Y inicialmente era 9, 11, ¿cierto? Entonces eso quiere tomar el dominio de la Z y dividirlo por el dominio de la X, que lo acabamos de encontrar, y eso me da un dominio de 10 a 10, ¿cierto? Y al interceptarlo con el dominio de la Y, perdón, que dijimos que era 9 a 11, interceptado con ese intervalo, me da que la Y toma valor de 10 a 10. Y finalmente, aplicando la regla de multiplicación 1 a Z, listo, entonces me da que multiplicar este intervalo, que es el intervalo de la X, por este intervalo, que es el intervalo de la Y, me da este valor posible de intervalo de la Z. Y lo que hago es que tomo el valor del intervalo de la Z y lo intercepto con el resultado de ese intervalo que acabamos de ver, y me da que la Z toma valor entre 160 y 160. Nuevamente en estos casos que acabamos de ver aquí, se llegan a soluciones, pero pueden darse casos de CSPs donde no se llega a una solución. ¿Sí? Vamos a ver un caso rápido. Yo miro en qué página está. Página 232. Entonces, vamos a ver aquí 232. Vamos a ver aquí un casito. Aquí, miren este caso. Me dice que X por Y es igual a Z. Me dice que X toma valores de 3 a 10 y que Y toma valores de menos 2 a 2 y que Z toma valores entre menos 165 y 161. ¿Sí? Si se le aplica la regla de multiplicación 1, entonces va a dar así. Lo que hizo fue que podó la Z, ¿cierto? Y aquí explican por qué podó la Z, que es básicamente lo que acabamos de ver. Y dice que desde ese momento, si él aplica, por ejemplo, si él intenta podar nuevamente la Z, entonces se da cuenta que el dominio de la Z pues no va a haberse modificado. Si intenta podar la X, se va a dar cuenta que el dominio resultante son los enteros. Y si intenta podar, de aplicar esa regla sobre la Y, que tiene dominio de un intervalo de menos 2, lo que va a obtener es un intervalo más grande. Luego no va a permitir podar nada. Entonces, en ese momento, ese SP, como eso ya no puede podar nada, está cerrado bajo la aplicación de esas reglas de multiplicación. ¿Sí? Es uno de los casos. Entonces, ustedes que se pueden llegar a casos donde no llegue a una solución. Los ejemplos que están en la presentación, pues se llegó a una solución. Pero en este caso, por ejemplo, ya llegó a este punto y ya se estabilizó. Está cerrado bajo la aplicación de la regla y no le puedo aplicar más esas reglas. Luego, como ya no puedo, digamos, podar más, me toca de esa forma otras técnicas que son las técnicas de búsqueda. Bien.